abogado y especialista en Derecho Electoral José Humberto Sánchez Merino. Me da mucho gusto contar con tu presencia en esta reunión de charlas entretenidas. Seas bienvenido. Estimado Rafael, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un Estamos saludo a aquí. todos. Muchas gracias a todos los internautas. Fíjense, amigos internautas y José Humberto, nuestro amigo también abogado Edgar Valenzuela está a punto de conectarse, pero ha tenido un poquito de dificultades primero en la transportación y ahora con el equipo, pero yo creo que en unos segundos más ya está aquí, digamos, conectado, pero todavía nos falta su imagen y su audio. En unos minutitos más, unos segundos, ya está con nosotros. Quiero comentarte, José Humberto, Edgar, amigos internautas, ustedes habrán observado que apenas empiezan las precampañas y los candidatos a todos los puestos políticos en el país ya prácticamente ocupan todos los espacios informativos, en un tono, en otro tono, pero todos los espacios informativos se refieren a ellos. Y pues yo quedo con la duda, en algún momento escucha uno que no es legal, que no se puede, que están violando la ley, que están utilizando figuras inventadas, en fin. Entonces, amigos internautas, por favor ayúdenme a preguntarles a los abogados especialistas que tenemos esta noche en charlas entretenidas. Ellos, además de ser abogados universitarios, pues tienen mucha práctica y muchos estudios en aspecto político. José Humberto, por ejemplo, es un abogado con especialidad en derecho electoral. Entonces, pues eso los hace expertos. Así que, pues dicho esto, querido José Humberto, y mientras se conecta con nosotros Edgar, yo te pregunto, lo que está ocurriendo, ¿por qué se disfraza y no se dice, viene el candidato o la candidato a presidencia de la República a hacer campaña, sino que se ha tenido que hacer algo como que andan buscando organizar el partido o organizar el movimiento, qué sé yo? ¿Cómo nos explicas esto, José Humberto? Bueno, primero tenemos que entender que los partidos políticos, pues, son instituciones que van a buscar a toda costa el poder. Esto los hace, pues, generar mecanismos en los cuales ellos, pues, obtengan ganancias para que vayan encaminadas rumbo al proceso electoral. Uno de esos procesos que ahorita estamos viendo, como bien lo dices, Rafael, es este adelanto a los tiempos electorales. Sí. Es importante aclarar que lo que hicieron los dos partidos, no, me voy a referir a los dos partidos, es el partido en el gobierno y la coalición de los otros partidos de oposición. Lo que hicieron, pues está dentro de la ley. ¿Por qué? Porque ellos crearon un mecanismo en el cual eligieron a un representante partidista. Esa es la figura que representa el, el, los precandidatos que nosotros sabemos que ya tienen ese carácter, pero que formalmente no lo tienen. Ellos tienen ahorita un cargo partidista. Y eso es totalmente legal, es totalmente válido. Que sí existen acciones de simulación, como bien lo dices, Rafael, efectivamente creo que todos, a todas luces nos damos cuenta. Pero sí es importante aclararle al auditorio Al público que nos está viendo, claro. que es legal. Es legal, es dentro de la normativa. Los No, por partidos políticos supuesto. tienen ese derecho de hacer elecciones dentro de sus partidos, Claro, claro. tienen ese derecho de generar propaganda institucional dentro para sus militantes. Entonces, por ley no hay algo que se esté vulnerando. Claro, te quiero hacer una consulta. Fíjate que están entre nuestros amigos que se han conectado ya en Facebook. Está Jair Jiménez Aguilar. Jair Jiménez, te agradezco mucho que nos acompañes. Este hombre anda ya en el sureste de la República
Nos dice, buenas noches, queridos hermanos y demás. Te agradezco mucho, Jair. Qué bueno que estás con nosotros. Eres siempre de los que rompen el récord, llega primerísimo. Georgina Cabrera, Gina, preciosa. Saludos fraternales con mucho cariño, queridos hermanos y amigos. Gina, pues qué bueno que nos acompañes. Tu opinión, ojalá que te animes a darnos tu opinión, porque siempre son, además de que por el cariño te admiro mucho, pero tú tienes una gran experiencia y generalmente haces gala de un criterio muy razonado. Entonces, me gustaría mucho escucharte. Lorena Gómez Valdés dice, buenas noches, queridos hermanos. Pues Lorena es otra chica que también tiene comentarios acertadísimos y de repente nos hace preguntas interesantísimas, Humberto. Entonces, ya durante nuestra charla iremos tomando sus opiniones y sus comentarios y a ver si nos ayudan con sus preguntas y todo lo que nos pudiera enriquecer nuestra charla. Pero entonces te quería preguntar esto, como abogado, tú eres abogado por la UNAM, ¿verdad? Sí, así es, Rafael. Y aparte tienes una especialidad en, ¿qué se También llama? por una. ¿Derecho electoral? Así es. Imagínate, pues todo. Decías tú que no es nada ilegal. Por supuesto, se habrían preocupado mucho los diseñadores de estas campañas de hacer algo que les pudiera traer multas o cancelaciones o cosas de eso. Seguramente se meten en la ley. Pero eso desde el punto de vista ético, José Humberto, y esto es un tema que no solo para los abogados, sino para todas las profesiones, la ley hace que muchas cosas malas, mal hechas o inclusive antiéticas están legalizadas. Entonces, ¿por qué autorizar trampas? No podría ser mejor que se pusiera la ética y se dijera, pues ya hagan sus campañas cuando quieran y los que quieran empezar campañas 5 años antes, pues empiecen 5 años antes, pues qué caray. O la otra es definitivamente está prohibido cualquier simulación y solamente un mes antes de la elección se pueden hacer campañas. En fin, pero que fuéramos claros, ¿no? Porque sabes que creo que se comete un error, no sé, a lo mejor me estoy atreviendo demasiado a calificar esto, pero si las autoridades buscan la forma de hacer trampas y legalizarlas, pues es la educación que nos están dando a los ciudadanos, nos están mandando el mensaje de decir, búscale cómo hacer la trampa, nada más que sea una trampa bien hecha para que no te puedan amolar en la parte legal, pero no es eso realmente estar dentro de la justicia, dentro del honor, dentro de la ética. ¿No te parece que hay algo extraño en ese tipo de reglamentaciones? Mira, Rafael, hay dos puntos a lo mejor importantes dentro de esta pregunta que me haces. La primera, no hay norma perfecta. Claro, Todas las normas son hechas a partir de algún supuesto o algunos supuestos, pero no engloban a todos. Esto hace que en todas las normas siempre haya lagunas en los cuales pues las partes encuentren esa forma de vulnerar o esa forma de beneficiarse de esas lagunas. darle la vuelta a la ley, ¿no? Así es. Entonces, las normas no hay ni una perfecta, pero en las electorales mucho menos. ¿Por qué? Porque lo electoral se va modernizando, va cambiando de una manera muy rápida. Entonces, cuando uno está a lo mejor, y te lo digo por algunas experiencias, cuando uno está preocupado por legislar y por regular los mensajes de Facebook, por ejemplo, ¿no? En lo electoral, pues resulta ser que en 2 meses desaparece Facebook y entonces ya no hay ya esa herramienta ya quedó obsoleta, ya está otra herramienta por los cuales pueden hacer propaganda. Entonces, así va cambiando la materia electoral, la actualidad, La dinámica la dinámica claro, política. ¿Sí? sí. Eso es una. Y otra, ¿quién hace las leyes electorales? Las leyes electorales los hacen los que van a contender en el proceso electoral. O sea, las normas electorales están hechas por su, por aquellos que van a aspirar a otro cargo o que aspiraron en otro cargo.
Luego entonces, pues la parcialidad en la que se van a hacer esas leyes electorales, pues yo creo que siempre va a dejar mucho que desear. Claro. Rápidamente te podría yo comentar, hay un caso que yo, por ejemplo, cada que puedo lo comento con amigos que están en el medio de la política, que están activos. Propaganda electoral, por ejemplo, hay un artículo en el código local que prohíbe la colocación de propaganda en postes, en todo mobiliario urbano, pero en el Código Federal lo permiten. ¿Cómo puede ser posible esto? O sea, ¿cómo en el ámbito federal? O sea, si vas para diputado federal no puedes colgar en el mobiliario urbano, pero si vas como para diputado local, sí puedes. Ese tipo de lagunas existen en toda la normativa electoral en montones, en demasía. Entonces, eso, pues, sí se ha tratado, por ejemplo, este caso que te comento, se ha querido normar, se ha querido cambiar. Claro que sí, ha habido intenciones, pero no lo cambian porque, pues porque esto conviene a los mismos políticos que quieren seguir colgando su propaganda en mobiliario urbano. Claro, claro, ese es otro detalle que platicaba yo con Edgar la semana pasada. Hablaba yo de lo que es las campañas de propaganda electoral, que pues comentaba yo que cuando alguien quiere vender algún producto y pone yo como ejemplo las papas fritas, si quiero vender un producto, pues obviamente contrato a un publicista y el publicista va a vender las papas sin importarle si es de buena calidad o de mala calidad. El publicista va a vender mis papas fritas al precio que a mí me conviene. Si no, no es un buen publicista. Y si el publicista se pusiera a preocuparse por la salud de los que comen las papas, pues ya no sería un publicista, ya sería un médico o alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los publicistas hacen su trabajo pues lo hacen bien. Ya está aquí llegando Edgar. Edgar, bienvenido. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. ¿Cómo Estamos estás? empezando, Edgar, te comento, te pongo en antecedentes. Estamos hablando con Humberto, que por cierto, pues es un abogado también como tú y es un experto en derecho electoral, entonces pues nos vamos a dar vuelo. Y ahorita estábamos hablando acerca de lo que le han llamado pues precampañas o pre-campañas y nos comentaba Humberto que sí son legales, es decir, le han buscado la forma de hacer unas campañas que no se salgan de la ley. Entonces, como que lo han disfrazado de que lo que están haciendo es reorganizar los movimientos o los partidos políticos y pues por ahí se van haciendo sus campañas para la candidatura que tendrá que dilucidarse a mediados del próximo año. Hasta ahí llegábamos. Y ahorita estaba ya comentando de lo de la propaganda. Me decía Humberto que en el ámbito federal hay unas posibilidades de anunciarse en mobiliario urbano y en el ámbito local, perdón, ahí está prohibido y en el ámbito local está permitido. Entonces, son como que contradicciones en la ley. Y comentabas, Humberto, que el problema es de que las leyes electorales están hechas por los que van a ser candidatos, los contendientes. Pero a mí me parece que eso no sería un defecto realmente, porque pues si vamos a un reglamento de box, pues creo que deben de hacerlo boxeadores. Ellos saben exactamente qué les duele y qué no les duele y cómo subir y cómo sacar ventajas, ¿no? Entonces, si los boxeadores profesionales del boxeo hacen su reglamento, pues va a ser un reglamento que los satisfaga. El problema es la falta de ética, que uno de esos boxeadores pues deberá ganar uno que sea como yo y perder los que no son como yo o algo por el estilo. Entonces ya esas serían campañas con falta de moral o falta de ética. Y eso creo que nos hace mucha falta en todos los terrenos, no solo el electoral, sino en el profesional y demás. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita se han contaminado las campañas electorales con un asunto derivado de las famosas tesis universitarias. A una señorita que iba a ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia, pues le echaron abajo porque descubrieron que su tesis tenía algunas copias. Y ahora otra señorita que está tratando de ser candidata a presidenta de la República, pues también le están criticando sus tesis. Y pues todo esto no es de ninguna manera aceptable que alguien plagie o copie una tesis y se la apropie, no es nada. Pero yo creo que la mayor responsabilidad no es
de quienes hicieron o cometieron esa falta, sino de las autoridades universitarias, porque se ha corrido la voz de que deberían de cancelarles el título. Pero imagínate, querido José Humberto, imagínate, amigo Edgar y amigos internautas, si cada uno de los profesionistas en todos los ramos de las profesiones que funcionan en el país tuvieran que estar sometidos a la verificación de sus títulos, de cómo lo lograron y sus tesis y demás, pues entonces si yo voy con un médico, lo primero que tendría que decir es, a ver, préstame tu título y déjame que la universidad me diga si tu título vale o no vale. Entonces, para eso son los documentos oficiales con los sellos y las firmas y todo. Entonces ya se llama, no sé si estoy correcto, los abogados le llaman un documento indubitable, ¿no? Es decir, un documento del que no puede uno dudar. Entonces, si la tesis estuvo mal hecha o copiada, lo que tú quieras, pues la responsabilidad ya no es tanto del que la copió como de la autoridad universitaria que la legalizó. Y entonces, bueno, iríamos, digamos que dividiendo las responsabilidades a donde debe ser, pero no quiero llegar a ese punto, sino a la forma como se contaminan las propuestas electorales con asuntos que no tienen nada que ver con ello. ¿Qué tal si una de estas personas que plagió o que se dice que plagió su tesis, qué tal si podría ser un magnífico candidato o un magnífico electo para el puesto que está luchando, ya sea de la Suprema Corte, ya sea una presidencia de la República, una gubernatura, lo que sea? Pero si el individuo o la persona, la dama, el caballero que está concursando es muy capacitado, pero tuvo un problema ya cuando estudiante hace 10, 20, 30 años, cuando sacó su título, cometió algún error, pues nos vamos a perder por un legalismo, nos vamos a perder la posibilidad de contar con un buen funcionario. ¿No creen ustedes que esas contaminaciones de las campañas son perjudiciales para la ciudadanía? Sí, claro. Yo creo que, fíjate que, Rafael, la política, yo creo que cada día se degrada más, pero se degrada más por el tipo de participantes también que hay. Ya la otra vez platicaba yo con el amigo Edgar de un tema que creo yo que, que ha dejado muchos, ha originado muchos problemas a la política, el cuestión de los ideales. Ya no hay ideales, ya los políticos son, dijera un político actual, ya son vulgares ambiciosos. Entonces, eso hace que la política empiece a generar acciones, pues faltas de ética, por ejemplo, que empieza a generar acciones que ya van en contra de la persona, ya van en detrimento de una población, no sé, ya la política se ayuda de cualquier medio para poder acceder al poder. Un ejemplo son, por ejemplo, los bots. Los bots son un medio que ahorita los políticos están utilizando para difundir imágenes falsas, información falsa dentro de la ciudadanía con el único objetivo de acceder a los puestos públicos. Eso me queda claro que se origina a partir de que ya hay una falta de formación política en los políticos. Ya el Claro. político llega por un interés individual, ya no colectivo, y eso pues se originan este tipo de actividades, ¿no? Fíjate, Antes, mi querido Edgar, quería comentar esto, aprovechando lo que nos platica Humberto. En este momento estamos en otra campaña también electoral, también política, que es la lucha por la rectoría en la UNAM. Y bueno, le comentaba yo un poquito antes de salir al aire que hay 17 candidatos a la rectoría. Y si tú lees una síntesis de sus currículas, te darás cuenta de que son gentes con conocimientos, hay muchos investigadores de ciencias, de humanidades, hasta de arte. Entonces hay personal preparado, algunos han sido docentes y pues se les puede considerar como preparados para
trabajar en la universidad. Pero el perfil de que sea un buen científico, un buen investigador, no nos garantizaría que pudiera ser necesariamente un buen rector. Y por ello un ejemplo así como una hipótesis loca, pero que nos ilustra. Si viviera y fuera universitario de la UNAM, el señor Einstein, pues pensamos que es un supercerebro que va a tener conocimientos extraordinarios de la ciencia y lo máximo, un cerebrote, ¿no? Pero yo no estoy seguro de que el señor Einstein podría ser un buen rector. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el director de un hospital. El director de un hospital no necesariamente tiene que ser el mejor médico cirujano de la plantilla del hospital. Puede que sepa mucho de medicina, pero no de dirigir un hospital. Estar al tanto de los sindicatos, de los sueldos, de los impuestos, de la publicidad, de que se agujeró una tubería, de que hay que traer a reparar el techo. En fin, eso lo maneja un director de un hospital y no quiere decir que su mejor arma sea el ser un buen médico. Entonces, en el aspecto político, Edgar, mencionando esto de la universidad, a mí me parece así que es una diferencia abismal entre los jóvenes universitarios, y le digo con cariño y con respeto por los jóvenes universitarios, pero los jóvenes universitarios 2023, yo les veo una diferencia abismal con, por ejemplo, los jóvenes universitarios de 1929, aquellos que lograron, por ejemplo, la autonomía de la universidad. Entonces ellos hicieron huelgas, hicieron muchos movimientos, muchas cosas, y pues fueron una generación que ha subsistido como la generación del 29. Entonces, la generación del 2023, ¿ustedes creen que tuvieran capacidad para influir de alguna manera positiva en la elección de rector? Bueno, solo me gustaría, en principio de cuentas, saludar a todo nuestro auditorio y hacer una precisión antes de entrar en tema. Yo no soy abogado, soy politólogo. Por eso me interesaba mucho, dado que habíamos estado platicando justamente de temas políticos y democracia, ver la otra parte, la legal, tener ahí alguna opinión en cuanto a lo formal, porque mi desempeño ha sido un poco más práctico. Por eso le agradezco mucho que ahora nos acompañe Humberto para tener también este complemento. Ahora, también hay que tener como en consideración que la Universidad Nacional no es democrática. Al contrario, puede ser toda la universidad menos democrática. Al rector lo elige una junta, se dice en el argot, de vacas sagradas. Y hay muchos intereses de por medio dentro de la universidad. Prácticamente todos los grupos de poder que existen, de poder político que existen en el país, están representados dentro de la propia universidad. Entonces, cuando se habla del estudiantado, se tiene que también tener esa consideración que no hay muchos espacios dentro de la universidad que contemplen la participación democrática de los estudiantes, que por cierto son la enorme mayoría de la comunidad universitaria. Y simplemente finalizaría en este momento diciendo que las generaciones son distintas, es decir, la de 1929 desde luego logró esta autonomía, este tipo de organización incluso que tenemos actualmente. La universidad actual no se podría explicar sin los logros de la generación del 29, pero tampoco sin los logros de otras generaciones como las que se fueron a huelga tanto en el 99 como en la década de los 80. Simplemente creo que va cambiando un poco la época, las generaciones también son distintas. En 1929 quizá la universidad era mucho más elitista, ahora tiene un perfil sociodemográfico distinto el estudiante universitario,
Y creo que lo que no se ha adaptado como tal es la institución, porque sigue siendo, reitero, profundamente antidemocrática, no tiene espacios de participación para los alumnos y los pocos espacios que existen, que son los consejos universitarios y los consejos técnicos de las facultades o de las carreras, tampoco deciden, digamos, lo sustancial en la universidad, solamente algunos temas que, si bien son importantes, no son lo más fundamental, ¿no? Claro, pero ahora Edgar y Humberto, a ver, ahorita aprovechando esta afirmación que nos hace Edgar, que es muy interesante, decía, la universidad pues está lejos de ser democrática porque el consejo es un consejo de notables. Ok, ¿cómo es posible que tengamos esa visión si un grupo de estudiantes cuando se les antoja cierran la universidad porque no hay canchas de básquetbol o porque, según dicen, un maestro vio con malos ojos sexualmente a una de las chicas o por cualquier cosa, inclusive por los uniformes deportivos o por lo que sea, se les ocurre simplemente cerrar la facultad, la escuela, la universidad y lo hacen? Entonces, yo digo que sí hay un gran poderío, una gran fuerza política del estudiantado. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que está la campaña electoral para un rector, pues yo veo a los compañeros universitarios distraídos jugando con memes acerca de chinches. Entonces, imagínate que un joven universitario, en lugar de estar pensando en el futuro de su alma mater, pues lo único que está haciendo es con su telefonito haciendo memes de chinches. ¿No se les hace demasiado pobre eso? Rafael, yo creo que, fíjate que esta situación yo siento que obedece a varios factores. Primera, yo creo que la figura del rector es poco cercana a los estudiantes. También te voy a decir, yo te voy a hablar desde mi experiencia como universitario. Por favor. La figura del rector la vemos tan alejada y la vemos tan poco funcional. O sea, los universitarios a veces pensamos que el rector no nos beneficia ni nos perjudica en nada. ¿Por qué? Pues porque nunca tenemos contacto con él. La única vez yo creo que los rectores, porque algunos creo que lo están haciendo recorrido aula por aula. Yo creo que va a ser la única vez que los rectores van a estar en las aulas de los estudiantes. El de más tiempo, yo creo que no se les va a ver parados por las facultades en todo su periodo de administración. Entonces, al tener esa figura tan alejada, pues no te da oportunidad, no te sientes con esa necesidad de poder inmiscuirte en las decisiones que se tomen a partir de la elección de ese cargo, pues. Ese sería una. Otra, concuerdo con Edgar con lo que dice que las generaciones son distintas y sí, yo creo que la generación de 1920 pues era una generación de jóvenes sumamente politizada. Venían saliendo a lo mejor de un movimiento revolucionario y pues eso hacía que el interés político de la juventud estuviera ferviente, ¿no? Claro. En estos momentos, la juventud no está politizada. E incluso yo me atrevo a decir, y te lo decía antes de iniciar esta charla, que la sociedad no está politizada. Nos hemos preocupado tanto por ciudadanizar al político, pero no nos hemos preocupado por politizar a la ciudadanía. No hemos politizado al estudiante, no le hemos dicho cuáles son los efectos de su apatía política o su apatía de participación en este tipo de procedimientos. Otro factor que también yo en su momento vi, los consejeros universitarios, los representantes directos de los estudiantes, pues tienen funciones muy limitadas. Eso los hace
que también el estudiante no sienta esa necesidad de estar en contacto con su representante universitario. Claro, Igual eso hace que haya una apatía de participación muy elevada. claro. Esos son Sí, factores que yo creo que ahorita, y digo, para finalizar este comentario, yo creo que la universidad sí es democrática, simplemente que tiene un nivel de democracia muy, muy, muy bajo. Pero claro. sí es democrática porque no, el rector no es impuesto por una sola persona o no es autonombrado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, digamos que lo de la universidad lo mencioné porque como es llamémosle que es un ambiente electoral paralelo al que realmente nos interesa a todo el resto de la población. Sí, los estudiantes, pues es una minoría pequeñísima en comparación con los 120 o 150 millones de mexicanos que vemos nuestro futuro en manos de una persona. Ahora, de que esas personas están lejanas a nosotros, pues es absolutamente cierto. El diputado por mi distrito, alguna vez cuando estaba en campaña me regaló 1 kilo de plátanos, pero una vez que es diputado jamás lo vuelvo a ver, nunca podría tocarlo, inclusive con amigos muy cercanos, gente con la que platicamos muy frecuentemente mientras no son funcionarios. Una vez que logran su puesto, pues ya cuesta mucho trabajo acercarse a ellos. Antiguamente les podías hablar por teléfono, invitarlos a desayunar o a merendar o a comer unos tacos en la esquina y lo aceptaban porque pues eran de nuestro nivel. Pero una vez que son diputados o senadores o jefes de gobierno, gobernadores, pues como que nunca los vuelves a ver. Entiendo que están muy ocupados, pero la funcionalidad como la que mencionabas tú y mencionaba Edgar, de decir está cerca de la gente a la que le deben su trabajo, pues esto debería de ocurrir. Está nuestra querida amiga Maribel Montes. Hola, buenas noches, saludos Maribel, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno ver que estás aquí con nosotros. Y está Emanuel Benito Cosa Arámbula, que también es abogado. Emanuel Benito, pues estamos platicando antes de que tú llegaras, me estoy dando vuelo aquí con los amigos, un licenciado en ciencia política, que es Edgar, y un abogado y especialista en derecho electoral. Entonces, pues me estaba ayudando vuelo para preguntar algunas cosas que a mí me intrigan mucho. Y bueno, pues estamos en ese sentido. Edgar, tenemos 2 pantallas, ojalá que alguna de ellas funcione bien contigo. Ahí nos vamos arreglando en la imagen. Bueno, entonces, haciendo a un lado ya lo de la universidad, digamos, porque pues no es exactamente lo que nos preocupa. Sí me lastima un poco, les decía yo a ustedes, amigos internautas, radioescuchas, sí me preocupa mucho, me duele ver esa apatía de la que hablaba José Humberto, no solo en la gran población que no se ha politizado, sino específicamente los estudiantes. Un joven, como dicen, es como que es una cosa ilógica que haya un joven que no sea revolucionario. Bueno, pues en la universidad actual se ha logrado desarmar ese sentido de lucha progresista, porque de verdad veo a los muchachos universitarios, de verdad los veo comprometidos con otras cosas, y de que están politizados en un sentido, sí lo están, y de que tienen poder, sí lo tienen. Les comentaba yo a ustedes que con mucha frecuencia nos enteramos en los medios de comunicación de que por el hecho de que acusan a un maestro de que acosó sexualmente a un alumno o a alguna alumna, pues cierran la facultad y piden la cabeza del maestro o del director de la facultad y logran hacer todo un desastre, parar las calles, detener el tráfico, hacen todo eso. Y ya no solo por una agresión sexual contra un alumno, sino pues porque necesitan que les arreglen la cancha de básquetbol o porque quieren que les pongan pizarrones nuevos o qué sé yo. Y de pronto lo vimos ahora con la pandemia. Durante mucho tiempo estuvieron las escuelas cerradas por la pandemia. Con mucho esfuerzo y con muchas dificultades se abrieron las facultades, se abrieron las escuelas. Hubo periodos de inscripción con las dificultades que ustedes saben para entrar a una escuela de estudios superiores es complicadísimo porque no hay espacio. Pero bueno, finalmente los privilegiados que lograron inscripción ya están, se abrieron las puertas, ya están en la escuela.
Porque en la primera semana cerraron el Politécnico en muchas de sus escuelas porque estaban peleando no sé qué cosa, ya ni quiero enterarme de qué estaban cerrados, pero imagínate, después de todo ese tiempo cerrar las facultades porque están pidiendo no sé qué cosa. Sin embargo, las cosas verdaderamente importantes, pues no veo que los jóvenes estén interesados, como tú decías, pero llegando al otro, dejando la universidad por el momento, llegando al otro punto, Edgar y José Humberto, nos afirmaba ahorita algo que me parece terrible, José Humberto. Decía, nos hemos preocupado por ciudadanizar a los políticos, a la política, pero no se ha preocupado el mundo por politizar a la ciudadanía. Sin embargo, por ejemplo, el presidente de la República en sus mañaneras, con mucha frecuencia dice que el pueblo de México es el políticamente menos analfabeta del mundo, que todos están muy avispados, que todos están muy atentos a lo que está ocurriendo y que todos están siguiendo digamos, el orden de las ideas gubernamentales. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido? Edgar, te escuchamos, sí, por favor. Tienes tu micro apagado. Ya Le decía que iniciara Humberto, pero bueno, ya me dieron la palabra. No, ya sabes que estamos, no. hagan de cuenta que estamos en una charla de café, no es Perfecto. rigidez, estamos Yo sí creo que ha existido cierto avance en los años más recientes, sobre todo con el gobierno del presidente López Obrador, en el sentido que la gente entiende esta cercanía con el poder. Hay no solo este sentimiento de pertenencia, sino que correspondencia entre las acciones de gobierno y algunos elementos de su vida diaria. Sin embargo, creo que lo que sucede en la universidad sí es un buen parámetro para medir lo que sucede en muchos otros aspectos de nuestra sociedad. O sea, el que los jóvenes no se interesen en la política como deberían de interesarse, que no participen en asuntos políticos como deberían participar, sí nos debe demostrar muchos vacíos que estamos generando, sobre todo desde la parte del partido político, ¿no? Entendiéndolo como una institución que, como lo mencionaba Humberto, su objetivo es conquistar el poder a través de mecanismos democráticos, pero su actividad no se limita solamente a las elecciones. Tendría que tener otro tipo de actividades recurrentes y paralelas al ejercicio del poder. Eso no lo está haciendo Morena. Hablando de un proceso de transformación tan ambicioso como el que menciona el presidente, Morena no está cumpliendo con todas las actividades que debería estar realizando en este momento. Es decir, es un instituto muy efectivo para ganar elecciones, por supuesto porque tienen este paraguas enorme que se llama Andrés Manuel López Obrador y su prestigio social, pero más allá en la formación de cuadros, en la politización de la ciudadanía, no lo está haciendo. Al contrario, se ha abandonado un poco el trabajo de campo para dedicarse al trabajo como tal partidista burocrático. Ahí tendríamos que también estar checando qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer por el partido. Sí, lo entiendo. Ahí en la cortinilla que pusimos nosotros, el banner que pusimos como para informarles a nuestros amigos de nuestra charla de hoy, poníamos que si, una pregunta, que si las campañas electorales o todo el movimiento electoral, si es una democracia o es una farsa. Entendiendo que farsa es algo, pues, prácticamente una broma, una vacilada, ¿no? Entonces, yo tengo esa duda y es una duda sincera. Ustedes con su experiencia, José Humberto, Edgar, ¿realmente está lejos de ser una farsa o es una farsa? No, yo creo que está lejos de ser una farsa. Yo creo que estamos viviendo una democracia en la cual los actores políticos, yo creo y quiero pensar que muchas de sus acciones por ignorancia
a veces caen en las simulaciones o caen en acciones que terminan dañando la credibilidad de toda la política mexicana. Sin embargo, hay actores políticos que de verdad, creo yo, son de respeto y todas sus acciones van encaminadas a generar beneficios para la colectividad. Yo creo que sí yo creo que es una democracia que se está construyendo y en todo lo que se está construyendo hay cosas perfeccionables. En nuestra democracia hay muchas cosas que debemos de perfeccionar, que debemos cambiar. A veces pareciera ser que algunos políticos, por su forma de actuar, parece ser que hasta se burlan de la legalidad de esta, pues de nuestra democracia. Pero pues esa ironía, esa falta de responsabilidad para con la ciudadanía, pues tiene que ser vigilada y tiene que ser sancionada por las autoridades porque las tenemos. Tenemos autoridades electorales y tienen facultades, pero también aquí pues entraríamos a otro tema, que las autoridades electorales a veces por desidia o por intereses o simplemente porque también la legislación no se los permite, pues no realizan acciones que vayan encaminadas para generar un cumplimiento de la ley a rajatabla, ¿no? Claro. Mira, fíjense ustedes, Edgar, José Humberto, Lorena Gómez Valdés, nuestra amiga Lorena, nos hace una pregunta que me gustaría mucho ponérselas a ustedes. Dice, el sistema económico capitalista en su modo neoliberal se asemeja al personaje del rey Midas, ya que todo lo que toca lo monetiza, es decir, lo convierte en oro, digamos, simbólicamente. La educación, la salud, la política, etcétera. Para ello, desde su instauración, ha debilitado la estructura del Estado, infiltrándose en la misma y dejando que las grandes corporaciones económicas regulen lo social y con ello lo político. Yo creo que en alguna forma está sintetizando, Lorena, esto que estaban diciendo ustedes. Sí, como que sí se ha infiltrado de alguna manera el sistema capitalista en esto. Y aquí les quiero hacer esta pregunta. Por ejemplo, se está hablando de los diputados plurinominales como una enfermedad del sistema electoral, del sistema político. Se dice los diputados deben ser electos por el pueblo. Pero yo he puesto un ejemplo, a ver, José Humberto y Edgar, ayúdenme en esto. Yo cuando voy a una cadena de restaurantes, de esas cadenas conocidas, que hay muchas, tienen muchas tiendas en toda la República, hablemos de Vips, de Sambors, de cualquiera de esas, ¿no? McDonald's o la que sea. Yo voy a una de esas tiendas por el producto que sé que venden. Es decir, lo tengo identificado. Para bien o para mal, yo sé cómo son las hamburguesas McDonald's. Y en cualquier McDonald's del mundo donde yo me meta, voy a comer unas hamburguesas muy parecidas. El servicio es muy parecido, todo, etc. Aquí en nuestro país también, en las cadenas de restaurantes, pues te guste o no te guste, dices, esta tienda es de este estilo, el uniforme de los meseros, etcétera, etcétera, identifica al negocio. Y a mí como usuario, francamente no me importa cómo eligieron al cocinero o al mesero, a la cajera, no me importa. Lo que a mí me importa es que me den un buen servicio. Y si no me dan un buen servicio o los precios están mal o algo no me gusta, tengo manera de quejarme con ellos o con las autoridades internas de la empresa o al gobierno. Entonces, hay manera, pero a mí no me importa mucho cómo lo eligieron. Si a mí me gusta la comida de McDonald's, pues yo voy a un McDonald's y allí voy a encontrar las cosas como a mí me gustan. Pero si no me gusta McDonald's, pues me voy a Vips y encuentro en Vips lo que a mí me gusta. No podría ser en el ambiente electoral decir, a mí me gusta este partido, por ejemplo, a mí me gusta el PAN por su conservadurismo, por su religión, por lo que ustedes quieran, me gusta el PAN. Entonces, no me importa qué candidato, pero va a ser con las ideas del PAN. Si por el otro lado no me gusta, yo prefiero el Morena, el PRD o cualquiera. Ese es el sistema de gobierno que a mí me gustaría tener. Entonces no me importa cómo elegir al personaje. Si es de ese instituto político,
pues está identificado con las ideas de ellos. Y si falla a las ideas de ese partido, el partido es el que va a tomar medidas, como ocurriría con Vips, que correría o despediría o castigaría a su mesero, a su cocinero que no cumpla con las normas de la empresa. ¿No consideran ustedes que deberíamos identificar a los candidatos por el instituto político que los cubre o que los protege o que los arropa? Adelante, Humberto, Sí, yo. por favor. Fíjate, Rafa, yo creo, Levántame la mano. los dos nos quedamos. Sí, sí, Fíjate, sí. Rafa, que yo creo que voy a ser un poco repetitivo, porque ya lo había mencionado, pero creo que va muy ligado a esto. Ya no hay ideales, Rafa. Ya los partidos políticos ya dejaron de ser esas instituciones políticas en los que las personas que los integraban, los militantes, seguían o estaban guiados por sus documentos básicos. Los partidos políticos cuentan con documentos básicos, los cuales están plasmados sus principales ideales, o todos sus ideales. Las personas que militen en ese partido político tienen la obligación de llevar a cabo esos ideales. Así ¿sí? es. Pero ahorita en estos tiempos en los que vemos panistas que están a favor del aborto, pues imagínate qué tan vulnerados están la declaración de principios del PAN para que haya cabida de personas que opinen así cuando no están, cuando no caben en los principios de ese partido político. Ya la política, y eso creo que hay que, lo tenemos que asentar, poner sobre la mesa, la política ya empezó a dejar de ser de partidos políticos. Ya empieza a ser una política personal, de personas. Ya incluso las personas que a veces se identifican con un político hacen la aclaración inmediata de yo soy, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo más común con el que yo me he encontrado. Yo soy obradorista, pero no soy morenista. O sea, ya se identifican con una persona, con Andrés Manuel López Obrador, pero no se identifican con un partido político. Entonces, ya empieza esa corriente a reinar en nuestra política moderna. ¿Por qué? Pues porque ahora ya lo que interesa a lo mejor ya no es el interés colectivo, sino ya me importa cómo piensa alguien y pues ese alguien, con ese alguien sí comulgo, con las ideas de ese alguien sí comulgo. Ya no me importa si está en el PAN, si está en el PRI, si está en Morena. Ese Claro. creo que es algo que estamos ahorita viviendo. En tu punto de vista, Edgar, nos hablabas hace 8 días, hablabas de la política norteamericana y decías que ellos han tenido un camino bien elegido, sea partido republicano o partido demócrata. Y bueno, tienes toda la razón, allá los dos partidos son conservadores, entonces se pelean el poder, pero ambos partidos tienen exactamente la línea conservadora y antidemocrática y en fin, violatoria de todos los derechos, ¿no? Pero en ese sentido, Edgar, ¿cuándo verías que comienzan esos cambios? El siglo XIX en México estuvo marcado por dos corrientes, o eras liberal o eras conservador. A mí me parece que esa es una manera de elegir excelente. Si yo soy conservador, como decía ahorita José Humberto, por ejemplo, estoy en contra de la igualdad de género, estoy en contra de la homosexualidad, en contra de los abortos, etcétera, etcétera. Si estoy en contra de eso, pues soy conservador. Y entonces el candidato del Partido Conservador, pues es mi candidato. Pero si por el otro lado soy progresista y liberal y me gusta la equidad de género y me gusta el respeto por todas las preferencias y me gusta todo eso, pensar que las mujeres tengan derecho a su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Si pienso así, pues entonces mis candidatos serán los liberales. Y tendríamos que tener una identidad. Y nos decía ahorita José Humberto, de alguna manera los partidos políticos, los institutos políticos han perdido su esencia.
no tenemos nosotros, Edgar, como ciudadanos, no tenemos la capacidad, el poder de meterlos en cintura y decir, ustedes tienen que hacer esto porque yo soy el beneficiario o el perjudicado de sus acciones. Coincido y no con lo que mencionaba Humberto, en el sentido de, si bien es cierto, la militancia o la simpatía con un partido político ya no es la misma que era hace 50 años, justamente en la época en la que el sistema político mexicano adoptó la figura de los plurinominales para darle cabida a aquellos grupos minoritarios que no podían simplemente ganar una elección frente al PRI. Por eso se inventó esta figura para refrescar un poco. Con el Reyes Heroles. Se Creo que cortó, hay... se cortó tu sonido, Edgar. Algo pasó que perdí tu voz. Algo se congeló. José Humberto, mientras Edgar se recupera en su sonido, en su equipo. Sí, Rafa, el tema, por ejemplo, ahorita que se tocaba el tema de los plurinominales, que es un tema también que en su momento fue estuvo sobre la mesa para poderlos quitar. Había una propuesta para eliminar todos los plurinominales. Es una propuesta un tanto, no, habría que, primero tendremos que entender cuál es la función del plurinominal y por qué hay plurinominales. Como nos decía Edgar, nos explicaba Edgar, los plurinominales nacen a partir de un dominio del PRI y darle cabida a esas minorías que pues no podrían nunca acceder al poder. Por eso se les da un espacio a través de la vía plurinominal. El eliminarlos sería pues no darles cabida a todas esas minorías que existen en nuestra sociedad y que tienen derecho a ser representadas. Por ejemplo, ahorita tocabas un tema importante que es la división política en dos partes, una la conservadora y una la liberal. Posiblemente puede ser un buen mecanismo en el que podríamos participar como sociedad. Yo creo que sí, sin embargo, creo que ya nuestra sociedad, y por eso yo me refería a lo que a la práctica política que se está dando en estos momentos, En esta época. en esta época que es más, ya no es más de partidos, sino de personas, ya no concordamos con un partido político o con una facción en la totalidad por la ausencia misma de ya el partido político ya no respeta sus documentos fundacionales. Entonces, pues yo podría ser liberal o podría ser conservador, pues sí, a lo mejor estoy del lado conservador, pero la política económica que maneja el Partido Conservador no me parece. O resulta ser que del lado conservador ya salió alguien que opina en un tema distinto a mí y entonces como que ya no soy, o sea, sí soy conservador, pero no voy con él, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que recuperar, yo creo, es importante que nosotros como ciudadanos empecemos, y ese sería un paso agigantado, empecemos a recuperar ese cosquilleo político, esas Claro, pláticas familiares en política. el interés Hay por una la frase política. con la que yo estoy muy en contra y que a veces la escucho muy a menudo. En la mesa no se habla ni de religión ni de política. En muchas familias la he escuchado y yo siempre trato de meter ese cosquilleo y decir, no, al contrario, en la familia y en la mesa es donde más se debe de tratar de política. Debemos de orientar a los hijos, a las nuevas generaciones, a que tomen buenas decisiones, no imponerles decisiones políticas, pero sí orientarlos para que tomen Claro. mejores y a partir de eso, pues van a nacer ideales. Fíjense ustedes que mi querido hermano y amigo Edgar y un servidor tenemos contacto con una institución filosófica que se dedica justamente a discutir y a platicar sobre asuntos importantes del ser humano.
Entre otras, tiene el crecimiento interno de cada uno de sus miembros. Pero hemos encontrado lo mismo que a lo que se refería José Humberto, alguna corriente de pensamiento que dice dentro de nuestra institución no se hable ni de política ni de religión porque nos agarramos del chongo. Y habemos otros que decimos al contrario, son temas absolutamente trascendentes para la humanidad que deben ser discutidos por personas que estamos acostumbrados a discutir. Y aquí, por ejemplo, los tres que estamos platicando hoy en la mesa y nuestros amigos internautas, podemos entrar en una discusión muy rica, con muchos puntos de vista, y de ninguna manera vamos a agarrarnos del chonco, no vamos a terminar enojados porque sabemos, hemos aprendido a discutir pues razonadamente, con argumentos. Entonces, esto sí. Edgar, qué bueno que ya regresaste, se nos cortó un poquito tu imagen. Estamos ya agotando nuestro tiempo, Edgar, pero contando con tu experiencia y eso, decíamos, ¿no será mucho más complicado, Edgar, darle demasiadas opciones a una persona que no tiene toda la experiencia? Si yo te hablo, oye, fíjate que el candidato es el licenciado Juan Pérez Tal, ustedes que están metidos en el mundo político, en el mundo de las estructuras electorales, pues sí podrían saber, sí, este trabajó de tal lado y tuvo tal puesto y además es del grupo de tal, en fin, tienen toda la radiografía, pero el común de nosotros, los ciudadanos de a pie, pues no sabemos de quién estamos hablando. Por ejemplo, ahorita hay una señorita por ahí que llega con una pandilla de motociclistas al mercado de la Central de Abastos y hace todo un escándalo, y después se va a la Gustavo Madero y hace todo un escándalo. Bueno, pues es una señorita que maneja la política de tipo pandilleril, y ni siquiera sé si es candidata de algo, de algún partido, no sé por qué, pero según ella está haciendo propaganda electoral. Hay otra señorita que también está metida en las campañas electorales, utilizando el lenguaje realmente, pues, un lenguaje muy pobre, muy triste, muy incómodo para los que no estamos acostumbrados a oírlo, diciendo, por ejemplo, pues sí, mi tesis estuvo mal, pero lo que pasa es que la pendejé y cosas por el estilo, ¿no? Hay un presidente que fue un presidente de la República, ahora es expresidente, que utiliza términos similares, utiliza de que ya se acabaron los huevones y todos tienen que trabajar y cosas, lenguajes de ese tipo, que pues, caray, si no tenemos un gran nivel de educativo, pues con esos personajes enseñándonos a hablar así, menos opciones tenemos. Pero la pregunta era en este sentido, Edgar, si tenemos muchos plurinominales y candidatos que le llaman independientes o ciudadanos, me das un gran abanico para elegir. Si yo no estoy metido en el ajo de la política, no sé ni cuáles son sus antecedentes, ni de qué grupo, a qué grupo pertenecen, ni nada. Pero si me das dos partidos, un conservador y un liberal, y a lo mejor uno centrado, o lo que ustedes quieran, pero 2 o 3 opciones, me va a ser más fácil. Me recuerdo mucho, por ejemplo, los restaurantes de las antiguas, las terminales de camiones de provincia antiguamente. Llegabas al pueblo de no sé qué en tu camión de segunda, y paraba el camión porque aquí vamos a parar para comer. Entras al restaurante de la terminal y bueno, era una carta como de 200 platillos. Obviamente ni el público, ni el nivel económico, ni nada daba para escoger 200 platillos. Lo único que había era sopa de arroz y tortas de huevo. Entonces, un menú gigantesco, ¿realmente crees que sería un beneficio para la democracia? O mejor decir, solamente 3 partidos y que el partido decida por sus candidatos. Ya al partido sí le podré reclamar, oye, el diputado que pusiste para mi distrito está trabajando mal, como le haría yo con el mesero en la hipótesis que manejaba yo de un restaurante. No sé cómo elegiste a este mesero, pero este mesero no me está funcionando bien. Entonces la queja es contigo como empresa. ¿Cómo verías esa posibilidad, Edgar? Bueno, en primera, sí se tendría que diferenciar un poco la manera en la que se gerencian las empresas y cómo se trabaja en la iniciativa, en el servicio público. Es decir, no es lo mismo hablar de un ente de interés público como un partido político a lo que sucede con una empresa. Justamente porque el servicio público atiende a ciudadanos y la empresa privada atiende a consumidores. No tienen los
Chispa, se nos volvió a congelar la imagen de Edgar. Ahorita que estábamos entrando en el punto Sí, siempre más se va lo importante. más Sí, interesante. sí, Cuando va a decir justamente lo más interesante. Ah, ya. ¿Ahí me Otra escuchan? vez. sí, te Sí. escuchamos. Es que Adelante, Edgar. he tenido un poco de problemas con el internet. No te preocupes, te Les decía escucho. que han abandonado un poco las banderas ideológicas porque se han corrido todos al centro. Le llaman los politólogos gringos partidos catch all, es decir, que atrapan todo. Porque a veces lo importante es la cierta causa más allá de la ideología. Por ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos en México es el Partido Verde, que durante muchas elecciones a nivel federal abanderaban una causa. ¿Quieres que el Estado te pague las medicinas si no las tienes? Vota por el Partido Verde. O estás en contra de los animales en circos, vota por el Partido Verde. No tiene absolutamente nada que ver quizá con cuestiones ideológicas, con posiciones de izquierda o de derecha, simplemente por causas en particular, que más allá de ser de izquierda o derecha, generan en algún momento conversación pública, se van sobre eso. Por eso vemos también de repente que personajes que han sido identificados históricamente con la derecha, por ejemplo, Germán Martínez fue presidente del PAN en tiempos de Calderón. Una diputada del PAN también, Gabriela Cuevas, que fue la que participa, o es una de las que dan la cara en el tema del desafuero, ella va a pagar la supuesta multa que le imponen a Andrés Manuel. Ambos están ahora en Morena. Bueno, Germán Martínez estuvo un tiempo corto, después se distanció, regresó al espacio que le pertenece, pues a la derecha, pero Gabriela Cuevas se mantiene en el morenismo. El problema en México es que está muy mal visto decirse conservador, decirse de derecha, por la carga histórica que tiene el término. Es decir, en México la guerra de reforma la ganan los liberales, la gana Juárez, y todo aquello que esté del lado conservador tiene una carga histórica, ideológica, pues bastante negativa. Por eso nadie se quiere asumir como de derecha, aunque sus posiciones lo sean. O sea, vemos a la candidata o precandidata Xóchitl Gálvez, que ella no se asume como derecha, aunque vota todo lo de la derecha. Es decir, está en contra de los programas sociales, está en contra de la gratuidad de muchos servicios públicos, está en contra del interés público sobre el interés privado, pero ella no se asume de derecha, no se asume conservadora, porque históricamente el conservadurismo en Claro, México... claro, eso es ser mentiroso. Y un poquito antes de que te incorporaras, Edgar, estábamos hablando con, todos, todos mienten de alguna u otra forma para intentar atraer a la mayor parte de los claro, electores. sí, decíamos que son mentirosos. Y decía yo que unos minutos antes de que te incorporaras a la plática, decíamos con José Humberto de que lo que está ocurriendo ahorita con las precampañas está legalizado. Y le comentaba yo a él, me atreví yo a decirle, que pues es una forma de que el gobierno, la autoridad, los políticos en general, están enseñándonos a ser mentirosos, están justificando pues los fraudes, entonces dándole un aspecto legal a algo que es un fraude o una mentira. Fíjense que nuestra querida amiga Lorena Gómez, Héctor y José, perdón, Edgar y José Humberto, dice, las grandes corporaciones, los políticos y sus familias necesitan del Estado porque viven de él. El Estado ha sido una gran mina de oro. Pues sí, ha sido una gran mina de oro. Déjame ver porque se me cortó aquí. Como ya teóricamente está escrito, los grupos oligárquicos también se han hecho de conocimientos para mantener su hegemonía y cancelar a las mayorías.
Considero que AMLO ha hecho una gran labor política, ha evidenciado a los corruptos, demostrando que hay dinero para hacer infraestructura, para repartirlo entre la población y al mismo tiempo ha ido politizando y rescatando los sentimientos de la nación. Las mañaneras ha sido un instrumento de comunicación muy importante, informar a las personas para ejercer derecho de réplica, politizando a la gente de acuerdo con él, ejercita la pedagogía política. Ahorita los comentamos, yo creo que tienes toda la razón, por lo menos yo coincido contigo, Lorena. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, considero que la única manera de interesar a los demás y sobre todo a los universitarios, debemos hablar mucho de política, hacer política, en todos lados hacer política. Por lo que corresponde a los universitarios, son los primeros que debemos de informarnos, de leer, procurando comprender, puesto que el propio ritmo a que se mueve el mundo es un deber sin importar la carrera que se estudie. Pues sí, yo creo que coincidimos también. Se nos está acabando el tiempo, José Norberto, pero dice Norberto, es un presidente maestro, esto porque educa a su pueblo como en la época de López Mateos. Se está refiriendo al presidente actual y dice que es un maestro de la política. Pues hasta ahí los comentarios de nuestros amigos internautas, ya no nos va a dar mucho tiempo de ver algunos otros pero ¿ustedes qué opinan entonces en lo que estábamos hablando, mi querido Edgar y José Humberto? Estamos a punto de terminar nuestra charla, entonces ojalá que pudiéramos hacer un redondeo. ¿Cómo podemos corregir todos estos terribles defectos que se han impuesto en la política? ¿Cómo podemos hacer que los partidos políticos tengan un poquito de honestidad y digan yo pienso así o yo pienso de la otra manera? Y que al público pues no lo fraudeen. Volviendo a lo que decía Edgar hace un momento, si la candidata es del Partido Conservador, pues que se descubra y que diga yo soy conservador y va a ganar al público que está acorde con sus ideas. Pero tratan de engañar a todos diciendo, pues yo pienso como piensas tú y si votas por mí te voy a dar la razón. Y nos meten en ese predicamento de encontrar opuestos en sus propias teorías. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, José Humberto y Edgar? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como ciudadanos, todos tendríamos que elegir un partido político en el cual militar. Nosotros no vamos a poder cambiar a los partidos políticos desde afuera como ciudadanos porque nada más nos incluiríamos en actividades netamente electorales y los partidos políticos tienen actividades antes de las elecciones. Durante 5 años los partidos políticos tienen actividades internas. En esos los ciudadanos no participan. ¿Por qué no participan? Porque hay una apatía, hay falta de hay falta de cercanía del partido político con la ciudadanía. El ciudadano solo se convierte en un negocio electoral, nada más, no se convierte, no hay una intención de hacerlo Claro. militante, de hacerlo simpatizante. Entonces, lo más importante creo yo es todos como ciudadanos tendríamos la obligación de elegir un partido político. En tu opinión, Edgar, esto que está diciendo José Humberto, en su opinión, póngame de ejemplo, yo que estoy fuera del mundo de la política, ¿cómo me hago parte de un partido? ¿Qué hace un partido durante los 5 años de preparación al que se refería José Humberto? ¿En qué trabajan? ¿Qué están haciendo? Hay trabajo de formación política, se discuten los mecanismos o los parámetros que deben cumplir los candidatos, se eligen representantes internos que a su vez muchas veces son los que delinean la ruta a seguir del partido. Yo nada más redondearía el comentario que hizo Humberto, justamente rescatando algunas de sus palabras que utilizó a lo largo de esta charla. Este tipo de espacios, la familia, las reuniones de los amigos, la escuela, las logias, ningún tema tiene que ser tabú, mucho menos la política, porque la política nos incumbe a todos, no solo a los políticos. Entonces, tener este tipo de espacios y los que tenemos con nuestros círculos sociales, aprovecharlos para discutir los temas
los temas políticos, y eso nos ayuda a tener conciencia de lo que está sucediendo en el país, tener otros puntos de vista, discutir también, intercambiar nuestras opiniones, entendiendo que en una mesa de café no vamos a resolver el mundo, pero sí podemos cambiar un poco nuestra visión para entender de una forma más amplia lo que sucede a nuestro alrededor. Yo creo que al menos en la parte que a nosotros nos corresponde, nuestros círculos de impacto, ambas cuestiones pueden salvar mucho. Claro, gracias Edgar. Pues José Humberto, yo creo que esto que dijo Edgar redondea tu idea. Con esto se podría politizar al pueblo. Si Así no es. podemos popularizar o no podemos ciudadanizar a los políticos, pues por lo menos podríamos intentar politizar al pueblo. ¿Te parece sí que sería una solución, digamos? Yo creo que sería, se avanzaría mucho en que el ciudadano empezara a participar en las actividades internas de los partidos políticos. Yo creo que sí, ese sería una solución a que el ciudadano estuviera más informado, empezara esa formación de ideales y hubiera más profesionalismo en la política. Porque Claro. también el político o los que quisieran acceder al poder también tendrían que convencer no a uno, a dos, tendrían que convencer a más, ¿no? Edgar, querido, José Humberto, estamos llegando, desafortunadamente se nos va el tiempo, pero vamos a hacer una colección de comentarios y de preguntas que nos hagan nuestros amigos internautas a través de los próximos días que ya subimos esta charla a nuestra página que se llama Charlas Entretenidas en YouTube y en Gran Logia Independencia número 2 que está en Facebook. Se quedan nuestras charlas, se quedan las grabaciones y entonces con el transcurso de los días vamos captando opiniones y comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, si les parece, vamos a hacer una especie como de síntesis de todo lo que le interesa al público y si me permiten, pues en 2, 3 semanas les invito nuevamente para que platiquemos y redondeemos nuestro tema. ¿Te parecería interesante, Edgar? Encantado, a sus órdenes. José Humberto, ¿nos acompañarías un Claro, tiempito más para hacer algún comentario sobre esto? claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Yo estoy. Pues amigos internautas, ya estamos en el compromiso. Por favor, mándenos sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Vamos con eso normando nuestro criterio, que es lo que a ustedes les interesa. Y pues lo comentamos con especialistas. Hoy hemos tenido la oportunidad de contar con nuestros amigos Edgar Valenzuela, que es un politólogo licenciado en ciencia política, y Humberto Sánchez Merino, que es abogado especializado en derecho electoral. Entonces, pues son gente que saben la parte estructural de todos estos temas que estamos platicando. Y un servidor que pues lo que hago nada más es pues, mostrarles mis inconformidades, mis preguntas, mis dudas. Les mando un abrazo con mucho cariño. El próximo viernes a partir de las 9 de la noche los esperamos en otra de nuestras charlas entretenidas. Les deseo que tengan la mejor de las semanas. José Humberto, un abrazo con mucho cariño. Edgar, un abrazo con mucho cariño. Nos seguimos saludando. Gracias, Rafael. Gracias, Edgar. Que tengan la mejor de las semanas.